Hola, somos Pri y Javi y esto es Mi Versión Más Dulce, el podcast donde compartimos nuestra experiencia y nuestra propia versión de lo que significa vivir con diabetes. Ambas vivimos con diabetes tipo 1 y creamos este espacio como un lugar seguro, honesto y sin juicios. Queremos abrir conversaciones reales, acompañarnos y también invitarte, si te hace sentido, a descubrir y compartir tu propia versión más dulce. Es importante aclarar que las opiniones y experiencias que compartimos aquí son personales y no reemplazan la orientación médica profesional. Cualquier decisión sobre tu tratamiento debe tomarse junto a tu equipo médico. Prepárate, porque lo dulce comienza ahora. Hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Mi Versión Más Dulce, un espacio donde hablamos de la vida real con diabetes, sin culpa y con el corazón abierto. Hoy día nos acompaña Joana León Macedo, nutricionista, especialista clínico en diabetes y quien vive con diabetes tipo 1 desde hace 24 años. Sí, Joana es venezolana y lleva casi 10 años viviendo en Chile. Su historia está profundamente marcada por la diabetes, al punto de influir en decisiones tan importantes como migrar en busca de un mejor tratamiento. En este episodio conversaremos sobre cómo la diabetes impacta en nuestras decisiones de la vida, cómo normalizamos situaciones que para otros no son normales y el rol fundamental de la educación en el manejo de esta condición. Así que, Joana, bienvenida, gracias por estar aquí y por compartir tu versión más dulce con nosotras. Claro que sí, feliz de estar acá con ustedes, definitivamente. Sí, Eso, excelente. Entonces, Joa, nos interesa mucho saber, en primera instancia, cómo fue tu debut. Cuéntanos, expláyate desde los comienzos para que sepamos esa historia. Y cuéntanos un poquito de ti también. De tu historia. Ya, de todo entonces, hago un popurrí. Bien, bueno, sí, yo debuté a los 12 años. Fue un debut, no sé si aquí en Chile hacen algo como premilitar, ¿sí? Como en el liceo, ¿no? No. Bueno, allá nos enseñan cómo es la parada militar y todas estas cosas. Y haciendo esto básica, me desmayé. Y ahí como que todos se preocuparon, fueron a hacer exámenes. Y me acuerdo claramente que mi mamá me hizo los exámenes y le dijeron, no, se los tiene que repetir porque efectivamente algo pasó. Y nos mandaron como a la ciudad principal, porque yo no vivo en Caracas, vivo cerca, pero no en Caracas. Entonces nos mandaron a Caracas y fuimos y yo me acuerdo claramente que le dije a mi mamá, ya me hicieron los exámenes, vámonos a Wendy's. Y comimos Wendy's ese día. Maravilloso, qué lindo. Y fuimos, comimos Wendy, todos felices, y llamaron a mi mamá de la clínica como se tiene que venir ya. Y bueno, ahí empezó todo lo que ustedes ya saben. Todo el tema de ir a la clínica, que diagnóstico de diabetes, toda la familia corriendo. Pero bueno, llegó yo diría que la peor época que puede darte diabetes es la adolescencia, o cuando ya tienes como mucha conciencia de las cosas. Porque cuando eres chiquito quizás ni siquiera te acuerdas cómo era tu vida. Pero bueno, en ese momento me tocó a mí y fue un cambio muy brusco en toda mi casa porque mi mamá trabaja independiente y como que la que estaba pendiente de las comidas era yo, mi mamá me dio mucho la responsabilidad a mí. Y nada, como que ahí poco a poco fui como evolucionando. Tuve como una especie de decaída, vamos a decirle, a los 15 años. Creo que a todos nos pasa eso. Sí. A los 15 años me dio como cetoacidosis, estuve en la UCI, como una semana en la clínica. Y después de ese momento ya más nunca. Gracias a Dios voy a tocar madera por eso. Pero, ¿y en ese momento quién vivía contigo en tu casa? ¿Tu mamá? ¿Tú? ¿Y quién era como tu círculo cercano? Vivía con mi mamá. Solo con mi mamá y mi hermana. Después mi hermana se fue. Pero vivía nada más con mi mamá y éramos ella y yo contra el mundo. Entonces sí vamos a decir que fue complejo, todos los cambios, el colegio, como que en el colegio todo el mundo me veía extraño,
Mira, gracias a Dios mis amigos como que nunca se alejaron de mí, pero como que, claro, yo llegué y era como la extraña que ahora tiene algo, que ahora se Sí, pincha, con mucho cuidado siempre de hacer cualquier cosa. Y bueno, también la época en la que me dio, hace casi 25 años, Mm. eh, ahí se ponía NPH y cristalina con jeringa. con jeringa. Entonces era bastante tedioso, dormía súper mal, Mm. no la pasé bien y no la pasé bien tampoco con la nutrición. Mm. Y eso fue lo que me impulsó a ser nutricionista. Como que yo de verdad la pasaba muy mal cada vez que iba al nutricionista. Imagínense, hace 25 años, tú llegabas al nutricionista y era una lista de nos, así, Ah, pero gigante. No Sí. puedes comer esto, no puedes comer esto, no puedes comer esto, no puedes. Y yo que me sentía una mujer tan libre en la vida, mm. porque siendo muy joven yo me sentía muy libre y que me den una lista de no, yo salía frustrada siempre. Total. Entonces, cuando tocó estudiar, fue como, ¿sabes qué? No puede ser que esto sea así. Yo necesito entender qué es lo que tengo que comer, yo necesito entender por qué hay un no siempre. Y dije, voy a estudiar nutrición. Y bueno, ese fue mi enfoque. Allá la universidad en Venezuela funciona diferente. Así que estuve 2 años intentando entrar y ahí lo logré, porque solo lo dan en universidades públicas, nutrición allá. Y bueno, me gradué de nutricionista. Después de que me gradué hice un diplomado en educación en hice otro diplomado online y como que me dediqué a la diabetes, como que yo veía mucho paciente con diabetes, los médicos me lo derivaban y bueno, hasta el día de hoy que me vine a Chile, ya hablaremos del tema de migrar y en Chile trabajé con pacientes y luego entré en Medtronic y nada, trabajo ahora con las bombas de insulina y me encanta mi trabajo porque mi pasión es educar Mm. y básicamente es lo que hago todos los días, así que me encanta mi trabajo. Qué Qué bueno. bueno, buenísima. Oye, igual Heavy, que como dices tú, debutaste a los 12, igual que la Javi, y yo debuté cuando tenía 25, entonces me imagino, pero Claro. como yo hice clases en colegio también, sé que esa edad es muy compleja, Mm. es como una Sí, transición. Más sí, encima tú te tuviste que hacer como cargo de inmediato de todo cuando eres una niña. Mm. Entonces, no sé si quieres entrar en detalle un poquito como de ese, te dio como un burnout, una cosa así cuando, sí, mira, como que yo siento que para mi edad, digo yo que era muy madura en el sentido que entendía que tenía que ponerme insulina. Ujú. Cuando me dio cetoacidosis fue porque dejé de ponerme insulina, porque hacía mucho ejercicio. Y yo decía, si hago ejercicio no necesito tanta insulina, porque vivía con hipoglicemia. Ujú. Y bueno, empecé a dejar de ponerme hasta que no me puse y obviamente, bueno, todo empeoró. Fue complejo y yo siento que lo más difícil de ese momento fue el hecho de que no había tanta educación como ahora. Mm. No tuve suerte con los médicos, no tuve suerte con las nutris, no tuve suerte con los equipos. Mm. De verdad que no me fue bien en ese sentido, como que yo, no sé, llegaba al médico y le decía, ay, escuché que hay un campamento para personas que tienen diabetes. El médico me decía, no vas a ir ahí, eso es terrible. No entiendo. Allá comen dulces, no. Y yo así, Ay, entonces, como que de verdad no tuve suerte en ese sentido. Y al final fue una decisión mía decir, ¿sabes qué? Voy a estudiar nutrición porque no puedo seguir en este plan de mm, todo es un no, todo me complica, todo es difícil. Y bueno, en el camino de la nutrición fui conociendo obviamente personas, entendí lo de la educación en diabetes, fue como que cambió mi vida totalmente haber estudiado eso también. sí, totalmente. Oye, wow. qué interesante esa decisión, porque si bien las dos debutamos a los 12 años, siento que probablemente tuvimos experiencias bien distintas, porque como dices tú, entiendo que te tuviste que hacer cargo casi completamente tú sola desde súper chiquitita. Yo sí tuve un periodo, por lo menos los 3, 4 primeros años, en que mis papás estaban Ahí, muy ahí, sí, se hicieron más cargo ellos en un principio que yo, como que aprendieron mejor ellos el conteo de carbohidratos, la dosis de insulina, mi papá súper estructuraba sus cosas, entonces como que aprendieron todo muy bien. Y claro, con los años, yo creo como a los 15, 16, que yo ya empecé a salir más, a hacer cosas más independientes, recién empecé a tomar yo más las riendas de mi diabetes, pero en cambio tú
te pasaron a ti las riendas desde un Sí, principio y sí, claro, 100%. entendible que a Sí, los 15 años hayas tenido un burnout porque, o sea, ¿a quién no le pasaría? sí, totalmente. Ojo, mi mamá siempre ha estado ahí como para apoyarme, pero también entiendo que su estilo de vida era independiente, tenía que salir a trabajar, Sí, yo iba al colegio y yo como que le decía, mamá, no, yo puedo. O sea, como que yo siempre me hice cargo también como, Sí, yo puedo con esto, mamá, tranquila. mm, Entonces es así como que tuve que madurar mucho quizás, ujú, muy rápido, siendo una niña, sí, pero nunca dejé de hacer nada. Eso sí es algo que se lo agradezco infinitamente a mi mamá. Yo le decía, mamá, quiero ir a carretear, como le decimos acá. Mamá, quiero ir a carretear. Y mi mamá me decía, listo, yo te llevo. Y ella me llevaba. Entonces no era como, no tienes diabetes, ¿cómo vas a ir a carretear? Eso no me pasó nunca, gracias a Dios. Y como mamá, sabes que me voy a quedar en casa de una amiga. Joana, quédate, llévate las cosas, todo. Entonces, entre todo, por lo menos como que yo no sentía que la diabetes me limitaba. mm, sí. Una, una pregunta yo, ahora que tú comentas de la insulina NPH cristalina, como que viene un flashback, Sí. y yo creo que yo también usé esa insulina, pero muy poco tiempo. Después como que me acuerdo que usé los lápices. Pero esa insulina, yo no sé, en lo técnico es como una mezcla o es solo ultra rápida, yo no me acuerdo. Es que la NPH funciona como una insulina lenta, no ultra lenta porque te la tienes que poner cada 12 horas. Y la cristalina es como la rápida. Ah, Entonces, tú lo que podías hacer era en una jeringa mezclar las dos para pincharte una sola vez. Ya como no te pinchabas las dos aparte. Y yo las usé mucho tiempo. Como les digo, yo no tuve suerte con los médicos en muchos años. Y habrá sido 2010 que yo me cambié a los lápices de insulina. Y 2010 ya había años que habían llegado los lápices de insulina. mm, Entonces, no, 2010 no, creo que como 2008, 2007. Entonces fue demasiado tiempo usando NPH y cristalina y de verdad que fue el sí, terror, qué heavy. el terror. ¿No? Y es heavy porque el otro día la Majo nos contaba en el otro capítulo que ella estuvo un rato usando otra insulina que le daban, que le dieron en el consultorio, que es una lechosa. Ajá, ¿qué es la NPH? es eso Es el mismo. NPH, Sí, claro, se llama Actrapid aquí. algo así. Porque esa es la que Sí, te dan en los consultorios. Porque si tú no sí, estás derivada como al hospital, ese es sí. como La que le el dan a las personas que tratamiento. tienen diabetes tipo Sí, 2. Sí, correcto. exacto. Tal Qué cual, heavy. Pero ¿y qué pasa tal con cual. esa? Es muy difícil de, o sea, no sé, no mantiene la glicemia estable en el tiempo, ¿por qué es tan difícil? No, porque es un poco terrible en el sentido de que tiene pics de acción Ujú, que hacen que te dé hipoglicemia. Entonces, a diferencia del lápiz, que tú te lo pones y rara vez tú vas a tener una hipoglicemia por la basal, al menos que sea mucha, al menos que hagas ejercicio. Cuando estás empezando para saber la dosis, sabes cómo es complejo, pero con la NPH era así como que yo me la ponía y sí o sí, si yo no comía a tal hora, me daba hipoglicemia. Mm, Entonces eso como que lo hacía bien complejo el manejo y el dormir, o sea, como que dormía terrible, terrible. mm, Pero bueno, fue lo que me tocó por muchos, muchos años, la NPH y la cristalina, hasta que Joana se empoderó porque fui a un congreso, es que ya me acordé, estaba en la universidad ya. Fui a un congreso y vi el stand de nuevo y como que me paré y les dije, ay, miren, yo tengo diabetes, cuéntame qué es esta insulina, como así, aprendiendo. Y la niña, ¿cómo que te pones NPH? Y yo, sí, ya me pongo. No, es que no puede ser. Te voy a dar el teléfono de un doctor para que vayas. Y yo dije, bueno, no pierdo nada. Y claro. fui donde ese doctor. Y apenas me vio, me dijo, no, te cambiamos. Y me cambiaron a lápiz, de una sola vez. Wow. ¿Ya? Entonces, como que, mira, yo creo que la época y quizás como la mala suerte, a veces uno Sí. simplemente no cae en el lugar adecuado a la primera. Así que ahí me tocó como, ya puedo cambiar. Y vamos a decir que mi calidad de vida mejoró. Mejoró bastante con el cambio a lápiz. Yo, Claro. ¿y el sistema de salud allá en Venezuela funciona parecido que acá en Chile, el sistema público? No, ¿No? no, para nada. Mm, Todo lo compras, todo se compra. Ah, no te entregan nada. mm, Lo único que nos entregaban eran unas cintas de medir Ujú, de un glucómetro, creo que era chino,
y se tardaba, me acuerdo claramente, 25 segundos en darte el resultado. Oh, una eternidad. Una eternidad. Y ya cuando estaba migrando te daban cintas vencidas de hace 2 años. No, es que es Wow. heavy allá la situación, pues. Sí, era una situación compleja. El Y sistema de aparte, salud allá, como, o sea, yo no te voy a decir que no se puede comprar, porque sí se puede comprar, o sea, no es como acá que de verdad es muy cara la insulina. Sí. En ese momento que yo tenía diabetes y todo y que estaba allá, yo podía comprar la insulina. El tema era conseguirla. Ahí sí, fue donde porque empezó. ahí es como escasez, pues. De Sí, allá y eso pasa hasta ahora. Sí. sí, totalmente. Wow. totalmente. Oye, y en relación a eso mismo, ¿en qué momento, bueno, tú terminaste nutrición y de ahí empezaste a ejercer un tiempo allá, o ahí fue el momento donde tú migraste y te viniste a Chile? Ya, yo me gradué en el año 2015 y yo vine para acá, llegué a Chile en diciembre de 2016. ¿Ya? Me gradué a principios de 2015, entonces vamos a decir que casi 2 años me vine, pero ahí el tema fue como ya graduándome, era un problema, era terrible. Mi Facebook está lleno de recuerdos que dicen, hola, si consiguen esto en una farmacia, por favor avísenme y yo voy. Y me la pasaba como, Joana, conseguí, por decirte, en Providencia no sé dónde, y yo iba corriendo a Providencia a ver dónde la conseguía. O me decían, no, antes de eso, como yo compraba jeringas, me decían, solo vendemos un paquete de jeringas, no sé si la han visto, es que vienen 10 paquetes de jeringa en una bolsita, solo vendemos una bolsita por persona. Y yo iba así con todos mis amigos, y me los llevaba, cada uno compra una bolsa. Claro. Y como, no, de verdad era muy difícil la situación, y creo que yo como que dije, hasta aquí, cuando se acercaba mi cumpleaños del 2015, y tuve que poner en mi Facebook como, por favor, si alguien quiere regalarme algo, que sea insulina. Y puse las fotos de la insulina. Entonces ya cuando en tu cumpleaños estás pidiendo lo que necesitas para vivir, es como, ya, o sea, hasta aquí fue. Y bueno, gracias a Dios mi migración fue bastante planificada. No fue como que yo agarré mis maletas y me fui. Yo estuve 1 año planificando esa migración. Entonces, cuando en todo ese año yo traté de guardar insumos, traté de guardar insulina. Entonces, como que iba planificando porque también allá sacar documentos no es fácil. Entonces, todos los documentos apostillados, todas esas cosas se tardan mucho allá. Y bueno, ahí fue como que decidí migrar. Pero y ustedes no me lo van a preguntar porque no se lo imaginan. Pero yo tenía 2 años que no me medían la glicemia cuando llegué a Chile. Oh, Porque no se conseguían las cintas, las que me daban estaban súper vencidas y solo las usaba cuando ya me sentía demasiado mal. Como que ya, esta cuestión, Los sensores no existían todavía o allá era los sensores no existían en ese momento. Las bombas existían, pero los sensores eran muy caros. No es como ahora que es como más accesible. Era súper costoso y las bombas de insulina ni se digan, eran así como imposible. Era la gente que viajaba fuera del país que podía tener acceso como a esa bomba. Hoy, pero encuentro increíble lo negligente del sistema, en el fondo, con algo que tú necesitas para vivir. Y sin medirte la glicemia durante 2 años, menos mal que no caíste en un coma, en una situación así de nuevo. Todo el mundo me dice, ¿cómo hacías? Y yo, nada, o sea, como, creo que esto debe ser una hipoglicemia y me tomaba algo y ya me sentía mejor. Entonces, así fue una hipoglicemia, pero con las altas no tenías manera de saber qué tan alto estabas. Entonces, como ya cuando te sentías muy, muy mal, era como, no, me voy a poner una corrección de más, porque de verdad estoy muy alta, me siento muy mal. Entonces, claro, como llegar a ese punto ya es como decir, es mi vida, no es como quiero migrar para conocer, para... No, No es así, sostenible en ningún sí. caso. Entonces, claro, como a pesar de todo, lo planifiqué. En ese momento, uno de mis mejores amigos vivía acá en Chile. Me dijo, Joana, yo te recibo. buenísimo. Yo todavía no sabía si me venía para acá o me iba para otro país. Yo solo dije, me voy de Venezuela. Y claro, en todo este proceso de prepararme, él me dijo, yo te recibo. Y yo dije, bueno, ya, nos vamos para Chile.
Y así fue. Llegué aquí un 28 de... Como ¿Tú no sabías si es que en Chile la situación era mejor o sí? No, tampoco. No, pero la verdad es que cualquier país la situación iba a ser mejor que en Venezuela. Fue una apuesta Y solamente. ahí, claro, fue una apuesta y ahí era como, ¿quién me recibe? Porque al final tú estás migrando y no te vas a ir sin nada, como la cantidad de dinero que tú te podías traer de Venezuela era muy poca. Entonces, si alguien no te recibía, como que tú no tenías la forma de llegar al país. Exacto. Entonces, claro, cuando mi amigo me dice, Joana, vente, cuenta conmigo, yo dije, fue Chile. Ya veremos cómo se resuelve allá el tema como de salud. Obviamente, cuando decidí Chile, vi cómo era el papeleo, cómo hacer los documentos acá, todo. Y lo logramos. O sea, como que no fue compleja esa parte, pero claro, como da miedo igual. Como yo llevaba mis insulinas así como señor que nadie me las quita, por Ay, favor. sí, Sí, claro. sí, sí. Sí, sí. En ese momento, de verdad, la situación en Venezuela era muy crítica. Nosotros yo salía de trabajar y me iba 4 horas a hacer una, una fila en el supermercado para comprar lo que había, que podía ser arroz, pasta, harina, no sé, cualquier cosa. Entonces, como que ya la situación era bastante compleja y conseguir insulina era súper difícil. Pero yo me puse en plan de voy a conseguirla y me la pasaba todos los días en el Facebook viendo dónde llegó, iba para allá, iba para acá, compraba dos, compraba una y así. Eso lo que me permitió fue llegar a Chile con insulina como para 5 meses más o menos. Ah, buenísimo. Sí, Entonces, eso te iba a claro, no preguntar. me vine sin nada porque yo decía, ay, si llego allá y como que no puedo comprarla o qué sé yo. Pero claro, como que eso me permitió como tener insulina para 6 meses o 5 meses. Obvio no tenía cintas, eso sí no tenía. Pero al final, modo sobrevivencia, ¿qué necesita el paciente con diabetes? Insulina. Y no, Así que eso era lo más importante para mí. claro. Bueno, cuando llegué aquí, en 2016, usé mi insulina. Obviamente yo no tenía documentos, entonces tampoco intenté entrar al sistema de salud ni nada. Y como en abril fue que me dieron, de hecho, me salió hoy en el Facebook que hace 9 años me habían dado el RUT chileno. No, Y ya cuando tenía el root dije, bueno, vamos a averiguar cómo es esto. claro. Y esta parte, les juro que fue una cuestión, pero bueno, yo soy súper lloroncita por cualquier cosa. Estoy feliz, lloro, estoy triste, lloro, estoy molesta, lloro. Entonces, como que yo llegué hacia el consultorio como, hola, tengo diabetes, no sé, ¿qué tengo que hacer? Y entonces la doctora me dice, ya, perfecto, ¿qué diabetes tiene? Tipo 1. Me dice, bueno, listo, te van a llamar del hospital. Y Joana, que viene de Venezuela, le dicen que la van a llamar del hospital y yo digo, no me van a llamar nunca. Claro, 2 años más, Entonces, como, ese te van a llamar del hospital en Venezuela, nadie te va a llamar. Entonces, yo dije como, ya va, como que me van a llamar. Y ella me dice, sí, mira, vas a recibir una llamada para que vayas. Y yo, ¿y cuándo va a ser eso? Puede ser en una semana, puede ser en un mes, a veces se tarda más. Y ahí me puse a llorar, así como una niña. O sea, fue como que empezaron a salir las lágrimas y la doctora, no, tranquila, ¿qué te pasa? No. Y yo, no, es que yo no tengo tratamiento, me voy a morir, me voy a morir. Y la doctora así, no te vas a morir, tú tranquila. Entonces al final me dijo, yo me voy a hacer cargo de que te llamen mañana. Y yo en las manos del Señor me fui llorando del consultorio al departamento, así, destruida. Yo decía, ¿cómo voy a comprar la insulina? Porque ya yo sabía cuánto costaba la insulina en Chile. Y era mi sueldo. Entonces, era como, o compro la insulina o como, no sé qué voy a hacer. Entonces, claro, en ese momento la doctora, no te preocupes, no sé qué. Yo dije, no, o sea, esperaremos a ver qué pasa. Y me fui. Y de verdad esa doctora fue un ángel en el camino. Esa doctora me llamó porque yo fui en la mañana, me llamó en la tarde. Me dijo, Joana, es mi teléfono. Yo necesito que si a ti no te llaman esta semana, tú me vuelvas a llamar. Te tienen que llamarte al hospital. Y yo como, ya doctora, muchas gracias. Y aquí en Chile ningún doctor te da su teléfono. No, Entonces, fue como guardar teléfono de doctor. De nada, verdad, como, un angelito. De verdad, un angelito. fue un angelito total. Ella no lo sabe, pero fue un angelito en mi vida. increíble. Y fue así como, bueno, esperar. Y de verdad al día siguiente me llamaron del hospital. Sí.
Y claro, yo fui al hospital como, bueno, vamos a ver cómo es esto, porque al final Exacto. yo no tenía amigos en Chile con diabetes, eso no existía en mi vida todavía. Y nada, llegué al hospital y no, con la doctora no sé qué, me recibieron, me hicieron la historia, no sé qué, y me dicen, ya listo, pasa por farmacia. Y yo, ok. Y pasó con la enfermera, listo. Y pasó con la enfermera y me entrega glucómetros, cintas, agujas. ¿Qué más? ¿Qué más me dieron esa vez? Las lancetas. La lanceta. Lancetas, lancetero, por supuesto. Y me dice, no, vas a la farmacia y retiras la insulina y el glucagón. Y yo así como, ¿qué es esto? Eso es una maravilla. Así, ¿dónde pago? No entiendo nada. Y claro, llegué a mi casa de nuevo llorando Ah, Claro. porque lloré por todo. Entonces llegué así como, no podía creerlo. O sea, yo le mandaba fotos a mi familia y todos decían, Joana, ¿de verdad te entregaron todo eso? Y yo sí, no lo puedo creer, aquí el sistema funciona, funciona. Sí. Y, y nada, fue bastante emocionante porque al final también veo que mucha gente acá en Chile se queja mucho del sistema. Yo siento que hay que vivirlo para uno decir realmente funciona o no funciona. Cuando tú estás acostumbrado a un sistema, tú dices, ah, ya da lo mismo. Pero cuando vienes de otro y te consigues con esto, es como, no, o sea, de verdad, el GES funciona. Sí, 100%. sí, sí funciona. y también me imagino que para ti debe haber sido como el reafirmar que tomaste la decisión correcta de venir. Y Oh, totalmente, totalmente, como una pena. ahí fue que dije, de verdad Chile era el lugar, no, no tenía que ser otro, tenía que ser este, Increíble. definitivamente. Sí, pero cuando Y tú ahí, bueno, ¿cómo? hablabas del sistema de salud ahí en Venezuela, yo estaba pensando lo mismo, que nosotros caemos mucho en quejarnos de nuestro sistema de salud y en general cuando uno lo compara dentro de Sudamérica, incluso con Europa, Estados Unidos, sabéis que no funciona mal nuestro sistema de salud, No, funciona no, bastante bien. Pero claro, funciona súper bien. Y siempre, te lo juro que cada vez que tengo la oportunidad, y ahora que estamos en este podcast, lo recuerdo porque de verdad que yo vengo de un sistema que da lo mismo si tienes diabetes, tenías que ver cómo conseguir tus cosas. Y que tú llegues a un país y digan, no, o sea, esta persona necesita esto, es como, wow, de verdad te están entregando algo que si tú tuvieras que pagarlo, probablemente no nos daría el sueldo para eso. totalmente. Sí, de todas maneras. Wow, qué poderosa ahí la historia, qué Sí, fuerte, como, porque real es una historia de sobrevivencia. total. O Es sea, una historia de hay que sobrevivir, necesito exacto, insulina, más nada. Sí, exactamente. Increíble. sí. Wow, y cuando llegaste a Chile, bueno, hiciste como todos estos trámites como en primera instancia, y ahí ya tenías trabajo. Ah, ¿Cómo fue ya estabas conseguiste Medtronic o no? Todavía no. no, no. Cuando llegué tenía como, cuando tú metías los documentos en ese momento, no sé cómo funciona ahora, te daban un permiso de trabajo. Y con ese permiso tú podías buscar trabajo en cualquier cosa. Ah, Y ahí, como buena migrante, fui ayudante de cocina. Después fui secretaria en una fábrica de sombreros, mira. cosa que jamás me imaginé en mi vida, una fábrica de sombreros, pero Qué loco. de verdad que ese trabajo, a pesar de todo, lo disfruté mucho, aprendí mucho, era un lugar muy chiquitito, muy familiar, y ahí estuve como un año y un mes más o menos, Ujú. así que estuve bastante tiempo. Después trabajé como en un lugar que vendían como productos para bajar de peso. Y ahí, cuando estaba en ese lugar, postulé a Medtronic. Mm, Y ahí fue que quedé en Medtronic en 2018. Ah, genial. wow. ¿Y hoy Sí, tú ya. pudiste convalidar tu título profesional de nutricionista? No, no, no fue proceso, porque uno, el proceso es súper costoso. Mm, Mm, Y dos, como que al final yo no ejerzo totalmente la nutrición. Entonces, como que tienes que ponerlo en una balanza, claro, validar el título si realmente lo vas a usar o no, porque requiere uno tiempo y estudio, y lo segundo es que es costoso. No, no es mm, algo que sea como tan fácil de hacer. claro, perfecto. Sí. Wow. entiendo. ¿Y a Medtronic cómo llegaste entonces?
postulando, porque ya obviamente cuando llevas más de un año trabajando en cualquier cosa, tú dices, bueno, pero ¿para qué estudié yo esto? Claro. Y ahí como que nada, postulaba constantemente a cosas relacionadas con diabetes Ujú. y no tenía suerte, hasta que me postulé en Medtronic y me llamaron en la primera entrevista, me fue súper bien y pasaron como 2 meses para la segunda entrevista. Wow. Ya yo pensé que no había quedado. Obvio. Y ahí fue como que ya logré entrar y feliz, o sea, de verdad que yo estaba muy emocionada porque en Venezuela cuando hice mi diplomado vimos bombas de insulina y yo decía, oh, esta cuestión es increíble, qué maravilloso, y la tecnología y como agarrar la bomba y tú decías, esto le da insulina a la gente, qué maravilloso. Bueno, el caso es que para mí la tecnología era increíble en Venezuela y yo decía, bueno, yo quiero trabajar en esto. A mí me gusta la tecnología. Y de verdad que me siento muy afortunada de estar aquí trabajando en lo que me gusta. Porque al final lo que hago es educar a pacientes que tienen diabetes o a papás o a los médicos, que también lo disfruto un montón. Entonces, de verdad que es algo que uno tiene que agradecer en la vida, que le guste su trabajo. Qué bueno. Sí, totalmente. O sea que eso es lo que haces específicamente en Medtronic ahora, como educación en diabetes. Educación en diabetes, tal cual. Como en este momento, como tengo centros de salud, donde está la Larry Soto, Ujú. entreno a las enfermeras, a los médicos y a los pacientes también a veces, hacemos charlas. Perfecto. Yo, perdona la ignorancia, pero Medtronic es un laboratorio, una marca de Sí, bombas. no, es un laboratorio que tiene equipos médicos, básicamente, de tecnología. También hay marcapasos, Ah, otro tipo de dispositivos, sí, perfecto. como para el Parkinson, hay diferentes cosas, no solamente la bomba de insulina. Mira, claro, uno solo conoce la bomba de insulina. Sí, claro. Cada rama conoce solamente el producto que le toca vivir, básicamente. La Claro. bomba que se entrega por la ley Ricarte Soto es Medtronic. Sí. Ok. Ujú. Perfecto. Buenísimo. Oye, Joa, ¿y cómo fue como la transición también? Porque tú actualmente usas bomba de insulina. Entonces, desde que llegaste y te empezaste a atender en el hospital, ¿cómo fue la transición? ¿Qué empezaste a usar? ¿Qué tipo de lápiz? Y después ya entraste en Medtronic y me imagino que hubo un momento donde empezaste a usar. ¿Cómo La fue la bomba, transición? Cuéntanos un claro. poquito. Bueno, ya cuando llegué aquí usaba no Rapid y Levemir. Ya Levemir creo que ni siquiera hay en el mercado. Parece Eh, ¿No? y ¿Sí? ¿sí? Todavía hay. Ya. Sí. la lenta, ¿no? Todavía. Y bueno, llegué al hospital y me dieron el mismo tratamiento, como yo les dije cuánto me colocaba, y a partir de eso empezamos. Entonces, Ujú. como ahí me iban ajustando, pero siempre con la misma insulina. Y claro, cuando entré a Medtronic, cambié a bomba de insulina. Em, y yo siempre digo, y mi esposo también, que yo no sabía lo que era dormir. Porque incluso con Levemir y Novorapid, por lo menos una vez a la semana tenía una hipoglicemia nocturna, de estas en las que eres como un muerto ahí en la cama, fría, eh, así mal. Y bueno, mi esposo como que solo me tocaba y salía corriendo a buscar algo y volvía. Ay, pobre. Eh, porque tenía unas hipoglicemias terribles. Gracias a Dios, soy afortunada en el sentido de que no he tenido nunca una hipoglicemia severa y que siempre me despierto. A pesar de que me sienta muy mal, puedo hablar y decir, auxilio, necesito algo. Pero como que nada, en ese momento que yo cambié para la bomba, cambié una bomba 640, que es una bomba manual, pero igual, o sea, nada más con cambiar a bomba ya el cambio fue maravilloso. Luego de ahí pasé a la 670, que era una bomba con una avanzada automática. Y también como que pasar de la manual a la que tiene la avanzada automática, yo decía, oh, esta canción es increíble y maravillosa. Y haber estado por lo menos 3 años más o menos usando la 670. Y luego de eso pasé a la 780, que esto ya es otro nivel. Como que yo no les puedo ni siquiera explicar desde hace cuánto no tengo una hipoglicemia mientras duermo. O sea, una hipoglicemia de esas
que no puedes pararte. Que probablemente a ustedes les ha pasado, como de esas que no tienes fuerza para nada. Sí, y sientes que Sí, Lo que pasar es que me siento un poco mal, agarro el frugile que tengo al lado de la cama y me lo como y se acabó. Pero así como esas hipoglicemias horribles que después te quieres comer todo el refri completo, uf, eh, ya no me suceden con la bomba de insulina. ay, Y, no. y mi esposo siempre dice como no, la bomba nos deja dormir. mm, Increíble. Así, porque de verdad es increíble el cambio, es increíble. ¿Y esta sí. 780 Yoa cómo funciona? ¿Es más automática, entre comillas? Sí, tiene una basal automática y correcciones automáticas. Entonces tú solamente te encargas de poner los carbohidratos que te vas a comer, básicamente. Ok, y si estás un poco alta o sobre cierto Te da insulina sola. increíble. Qué mágico. Bueno, bueno, es Sí, entonces como, por ejemplo, la carga mental como que baja demasiado. Antes tú estás 24/7 diabetes, diabetes, diabetes. Y con la bomba como que puedes un poco no pensar tanto en diabetes sí, porque la bomba lo va a hacer por ti. qué ganas de poder hacer eso. Sí, totalmente. Sí. Yo te lo juro que digo que todos deberíamos tener acceso a esto porque de verdad que es súper bueno. Sí, mira, yo que tengo un fenómeno del alba súper marcado, siempre he pensado que Ujú. con la bomba probablemente podría controlar eso mucho mejor. Y a mí eso es algo que me afecta harto, como que no poder controlar eso me pone de mal humor, me frustra, ¿cachai? Sí. Bueno, no te creas, también tengo mis días malos. No, obvio. Porque yo siento que uno puede tener un día malo simplemente porque uno somos mujeres y podemos tener las hormonas en cualquier cosa. También. Y dos, porque te levantaste de malas. Y si te levantaste, si cualquier persona se levanta de malas y tú tienes diabetes, es peor. Entonces, como que levantarte de malas y aparte la glicemia no te baja y dices, ¿por qué? Si me puse insulina y todo mal ese día. Entonces yo cada vez que me acuesto digo, mañana va a ser un nuevo día, Johanna, Sí, todo va a estar bien. Totalmente. Y me acuesto. hacer el Sí. reseteo es Sí, no, necesario porque de repente Y obvio que eso también me pasa, como que no es que la bomba de insulina más nunca vas a tener problemas. No, obviamente tengo días en los que no quiero saber nada de nadie, como estoy de mal humor, no me hablen, la glicemia no me baja. Pero yo también siento que eso tiene que ver con las emociones. Como que las emociones juegan un papel increíble. total. Importante. Sí, y como Sí, dices tú, las hormonas también, el estrés, la ansiedad, al final todo. Tal Pero cual. creo que eso que acabas de mencionar es súper importante también porque yo creo que a muchos nos pasa que idealizamos la bomba porque no la tenemos y pensamos así como, uy, si yo tuviera la bomba probablemente todos mis días serían perfectos. Y claro, después uno ve, ahora que hay más gente que se muestra en redes también, que usan la bomba hace años y de repente también, como dices tú, hay días que están pegados en las altas o hartas hipoglicemias también. Tal Como cual. chuta, pero si se supone que la bomba igual te estabiliza, Claro. pero claro, no es más. Sí, pero igual, como todo, tienes tus días buenos y tus días malos. Sin embargo, a pesar de que tengas un día malo, nunca va a ser tan malo. Mm. ¿Ya? Como la bomba igual siempre te va a ayudar de alguna manera. Entonces, eso lo hace igual como positivo entre todos. ¿Ya? De todas maneras. Oye, y la bomba usa solo ultra rápida, ¿cierto? Eso es lo Sí. que... Y con esa hace el trabajo de las dos. Como que te va entregando de a poquito la basal Ah, y cada vez que comes te entrega los bolos. perfecto, no tenía idea. Sí. Sí, sí usa una sola. Ujú. ¿Y cada cuánto? Porque tú tienes que llenarla con insulina la bomba, ¿o no? Sí, si la llenas con insulina, depende de la cánula que tengas. Como si es para 3 días, la llenas con insulina para 3 días. Ok. Y a los 3 días te cambias todo. Y el sensor como hasta 7 días dura. Ah, ¿Ya? perfecto. Entonces ahí te lo vas cambiando. Ya. Buenísimo. Bueno, y ahora están saliendo otra... Bueno, siempre conversábamos con la Javi que veíamos afuera que habían como, no sé, unas bombas que son Ya solo está. parche. Sí, Ya, pues, y ahora como que ya están aquí en Chile. Como Sí. que la... sí, es que obviamente la tecnología va avanzando. Yo, Muy como les rápido. digo, como que recuerdo que yo usaba NPH cristalina y digo que increíble que hoy tenemos una bomba que te corrige sola. O sea, es maravilloso. No solo eso, sino que, por ejemplo, tengo cuidadores. Entonces, con la aplicación me sigue una amiga de Argentina y cada vez que estoy baja me manda mensajes por WhatsApp como para ver si estoy viva. Genial. Entonces, que si yo no le respondo los mensajes, entonces va a llamar a mi esposa a ver si estoy viva o no. Eh,
Entonces, claro, como tener esa opción, o por ejemplo, voy al gimnasio y el entrenador puede ver desde su celular también cuánto tengo la glicemia. Ah, Y obviamente me he encargado de educar a las personas alrededor eh, como sobre la diabetes, porque al final yo siento que nosotros vivimos educando, seas, seas lo que seas, hagas lo que hagas, vives educando porque la gente es muy curiosa también y te preguntan. sí. Y a mí me encanta que me pregunten, siempre me preguntan y me encanta. Pero, por ejemplo, las personas que se la pasan como muy cerca de mí o vienen a ser como mi círculo de personas, siempre saben cómo tratar una hipoglicemia, saben qué hacer en caso de que esté alta y saben usar el glucagón. Todos saben hacerlo. Sí, Como yo les enseño a todos, yo les digo, a mí jamás me han tenido que poner esto, pero funciona de esta manera porque uno nunca sabe cuándo te va a tocar ese momento. Y miran, gracias a Dios tengo tremendos amigos que siempre quieren aprender y como que cada vez que no entienden algo, ya vayan, explícame de nuevo. ¿Cómo es esto de que tienes que comer porque te va a subir la glicemia mientras haces ejercicio? Si el ejercicio te la baja, y entonces yo van ahí haciendo una clase de ejercicio y diabetes, pero bueno, eso también es parte de lo que normalizamos nosotros, hablar de diabetes todo el día. Sí. sí, totalmente. Oye, yo y ahora tú, por ejemplo, tu tratamiento, porque nosotros te vemos en redes y vemos que estás siempre haciendo ejercicio. ¿Cómo está tu tratamiento hoy en día? Como que cuando uno va al hospital, usted tiene que hacer ejercicio, comer, insulina. Tienes que tener esas tres. Tienes ¿Cómo que tenerlo. manejas hoy? Exacto. Esas tres cosas o qué cosas incorporas también para mantenerte como más estable o cómo manejas tu tratamiento hoy en día, en general. Bueno, a mí me gusta hacer ejercicio, pero yo siento que todos tenemos que descubrir qué tipo de ejercicio nos gusta hacer. Ujú. Porque si ustedes, no sé si hacen ejercicio, pero si por ejemplo tú no haces y te dicen anda a manejar bicicleta y no te gusta manejar bicicleta, eso te va a durar una semana Ujú. y luego no lo vas a hacer más nunca. Entonces en ese proceso de descubrirme he hecho muchas cosas. Eh, antes corría 10K en Venezuela casi que todos los domingos iba una carrera diferente, Mira. pero descubrí que no me gusta correr. Entonces, siguiente. Subir cerros, como que una vez. Vamos todos en grupo, disfrutamos, la pasamos bien, pero no es mi hobby. Yo descubrí que soy una mujer de gimnasio. Me encanta el gimnasio. Las clases de salón, la zona de pesas, como que eso es lo que a mí me gusta. Y nada, me costó conseguir en Chile un gimnasio con el cual enganchar, porque en Venezuela tenía mi gimnasio. Y aquí me costó conseguirlo, pero al final lo conseguí. Y bueno, yo hago ejercicios anaeróbicos como de fuerza, lo hago obligada porque no me gustan tanto, Ujú. pero son los ejercicios que ayudan más a mantener controlada la glicemia. Es una cuestión increíble. Tú haces pesas y se nota demasiado en tu control, ¿no? Entonces, como la tengo ahí, como tengo que hacerlo por mi diabetes, por mí, ¿no? Pero me gustan mucho las clases de salón. Soy instructora de baile, soy instructora de step y también hago como combate, hago spinning, hago de todo, Bueno, ¿ya? Como Entonces, cardio, ¿cierto? Finalmente como cardio, eso es cardio. 100% cardio. Me encantan todas esas clases que son muy movidas. No soy tanto de yoga pilates, soy más de estar saltando y brincando. Eh, pero bueno, al final como yo también me di cuenta que cuando hago ejercicio me va mejor con el control de la glicemia y como que utilizo menos insulina, que eso también es bueno y es importante. Y como que no lo dejo de hacer porque ya es una costumbre. Y al final yo creo que termino yendo al gimnasio, uno, por mi glicemia, y dos, para botar como todo lo malo y todo el estrés que cargo. Así que lo tengo demasiado insertado en mi vida. Voy de lunes a viernes sí o sí, los sábados a veces, Wow. al menos que obviamente tenga un compromiso o qué sé yo. Pero voy todos los días al gimnasio. Me encanta. Sí. Sí, Seca ir todos los días. Wow. sí. Oye, y al hacer constantemente cardio, que es como con lo que más haces, eso no tiende a irte a la hipoglicemia
la Y situación. por esa razón es que las personas que están como más cerca de mí saben qué hacer en caso de que me dé una hipo, y me pasa mucho que estoy en una clase y ya el profesor sabe que si yo me siento un ladito es porque estoy baja, como que no se preocupan, no corren todos en círculo, simplemente me dejan. Como me dejan, se me pasó y me vuelvo a parar y sigo con la clase. Perfecto. Eh, pero, pero claro, como es muy complejo manejar el ejercicio en la diabetes. Yo siento que que veo todos los días diabetes y trabajo con esto, siento que el ejercicio incluso es más difícil que comerse una pizza. ¿Ya? Sí, es más imposible. Porque como que el ejercicio tú un día hiciste una estrategia y te fue perfecto y el día siguiente te va terrible con la misma estrategia. Sí. Eh, entonces es complejo, también es complejo como cuánto tiempo lo haces, qué días lo haces, si estás entrenado o no. Entonces, todas esas cosas influyen. Siendo mujer, peor todavía, porque con el ciclo hormonal cambia la cosa totalmente. Exacto. No, y me ha pasado que me pasó una vez, me levanté muy temprano, iba al gimnasio a las 7:30 a hacer spinning. Ujú. Me levanté muy temprano, puse mi objetivo en la bomba, me comí algo. Llegué al gimnasio y el profesor no fue. No, Y yo decía, ay, señor, mi glicemia va para arriba. Johanna tuvo que bajar a las máquinas y hacer ahí claro. máquinas a morir, porque claro, ya yo me había preparado. Y quizás para cualquier persona es, bueno, nada, listo, hago otra cosa. Pero para mí era como, si no hago algo, voy a terminar en hiperglicemia. Sí, Porque ya había comido, ya había como ordenado todo para esto. claro. Entonces, claro, yo siento que el ejercicio es súper complejo de controlar, la diabetes en este caso, pero siempre voy preparada. Yo llevo Powerade o Gatorade con azúcar Mm. y ya, como que llevo Gatorade y llevo agua. Entonces, dependiendo de cuánto esté la glicemia, tomo uno, tomo el otro y en eso me voy aguantando. Sí, Ah, buenísimo. Ya tienes tus estrategias y todo. 100%, sí. Qué bueno. Oye, qué interesante. Oye, Joa, y en relación específicamente a la educación que tú haces ahí en Medtronic, ¿tiene que ver como capacitar a las familias como una vez que adquieren la bomba o es como educación en general de diabetes? Es un poco de ambas. Es Ujú. como en general, los pacientes que adquieren la bomba se capacitan con nosotros Mm. y los que adquieren con la ley Ricarte Soto se capacitan con las enfermeras que la capacitamos nosotros. Ah, Entonces, como al final sí, es educación en diabetes constante. También hacemos como sesiones de repente con los pacientes sobre algún tema en particular, ejercicio, vuelta a clases, el manejo de insumos, cualquiera de estas cosas. perfecto. Sí, por eso el otro día viste que coincidieron con la Elena y como que ahí coincidimos, que le hiciste una Sí, capacitación y todo. simpática la Elena, sí. 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 Pero eso justo fue como un momento en el que hicimos un evento como deportivo. Ah, buenísimo. Sí, No, y hablamos con la Javi siempre que ahora que estamos conociendo más gente que tiene diabetes tipo 1, más profesionales que tienen diabetes tipo 1, claro. la Javi ahí está fomentando y está creando como motivando a la gente para que nos juntemos, para que compartamos, porque Me encanta. sí, en vivo y en directo, digamos, porque ha sido muy bacán como crear estas instancias y ir conociéndonos y como, porque al final uno se siente más acompañado, o sea, estar hoy día en la tarde hablando de diabetes con 3 personas que tienen diabetes, más encima personas que nos escuchan, que viven con diabetes tipo 1, hace la carga un poquito más liviana, Así digamos. es. No, yo creo que, mira, la diabetes no es así como que uno diga, ay, me encanta tener diabetes, a nadie le gusta tener diabetes, pero a cada uno le toca como sus luchas y nos tocó a Sí. nosotros la diabetes. Y yo siento que hay que sacarle el provecho a esto de una forma positiva. Mm, Y siempre digo que lo más bonito que me ha dado la diabetes es la comunidad. mm. Mm. Como si yo no tuviera diabetes no estaría conociendo a Javi, que no la conocía, a Pri ya la conocía hace tiempo, pero no estaríamos aquí reunidas, no podríamos hacer esto. Ujú. Y así como con ustedes, con muchas personas. Tengo amigos, tengo un amigo que vino de Colombia a hacer una carrera y se quedó aquí conmigo y fue así como si nos conociéramos de toda la vida, pero o sea, tenemos diabetes y eso fue lo que nos hizo conocernos. Claro. Entonces, siento que uno tiene que aprovechar esa comunidad, porque como tú dices, uno se siente más acompañado, como
no sé, cuando estás con personas con diabetes y suena una bomba, como que tú dices, ¿de quién fue? ¿De quién fue? Entonces, porque cuando estás solo es como, ay, fui yo. Pero de verdad que la comunidad es lo más bonito, sentir que no solo las cosas te pasan a ti, sino que nos pasan a todos. Estoy de acuerdo y creo a mí me llama mucho la atención y me gusta mucho esto que dices como de que cada vez veo más gente que vive con diabetes y como tú dices, le saca provecho a esto de la diabetes y dedicarse a hacer cosas como la PRI que hizo su emprendimiento en estuches para Maravilloso su emprendimiento. diabetes. Tú que también trabajas en Medtronic, ¿cachai? Como creamos este podcast, como que siento que para mí, yo del pasado, de muchos años viviendo con diabetes, era impensable como tomar tan en cuenta mi diabetes como para dedicarme a hacer algo en base a eso, ¿cachai? Y hoy día me hace mucho sentido, pues, como que es una parte tan grande de nuestra vida que de todas maneras hay que sacarle provecho y cuando uno lo hace, como dices tú, también te encuentras con una comunidad que es muy rica y uno se da cuenta que a todo el mundo le hace el mismo sentido también, como oye, qué rico sentirse así acompañado. Bueno, y por lo menos Sí. tenemos la idea, las ganas de ya concretar esta comunidad un poco más en persona, pues, porque hay toda una comunidad como flotante online. Sí, no, y hay gente que se conoce, como yo he visto regiones que tienen como su grupo, Grupos. pero sí, me encanta la idea de juntar. Sí, Es maravilloso. hacerlo. Y no sé si les pasa, pero yo a veces voy en la calle y veo a alguien con un sensor y digo, ay, tiene diabetes como yo. Y me emociono. O busco las cosas en la farmacia y veo que el de al lado le están entregando insulina y digo, Sí. ay, también tiene diabetes. Uno termina como diciendo ya, bueno, al final te sientes diferente, pero no un diferente tan mal. Sí, pues. Oye, yo ahí en tu equipo de trabajo en Medtronic, ¿hay más gente que tenga diabetes que trabaja ahí mismo? En este momento, no. Solo uno que no trabaja realmente con el equipo, sino con todo Latinoamérica. Pero antes sí éramos más. Ahora solo soy yo con diabetes. Es que también encuentro choro para uno como desde el otro lado, que seas tú la que haga la educación y en primera persona tú vives la condición. Creo que eso Claro. tiene como... Sí, tiene un plus. 100%. A veces me pasa que me dicen, es que tú no puedes entender y no, yo, Eva, pero yo te puedo entender, más de lo que tú crees. Así que sí, definitivamente. Lo que me cuesta entender quizás, diría yo, que es cuando son niños muy chiquitos, porque yo no viví eso con mi mamá. O sea, como si debutas a los 12 es como muy difícil que vivas eso. Y claro, como a veces siento que los cuidadores la tienen súper difícil, porque al final ni siquiera son ellos los que tienen diabetes. Sí, No, su responsabilidad más grande en la vida y lo que más aman en la vida que son sus hijos. claro. Entonces, siento que ahí es más complejo. Sin embargo, igual se sienten acompañados Mm. y poco a poco tú vas conociendo gente. Cuando son niños muy chiquitos y los papás son los que se tienen que hacer cargo, me pasa mucho que les cuesta más aceptar esto hasta que van como pasando el tiempo y se dan cuenta que no son los únicos, que hay otras personas que viven igual, conocen gente y vamos de nuevo a lo mismo, hacemos comunidad. Entonces terminas teniendo gente en tu vida que jamás imaginaste que ibas a tener y que terminan siendo un aporte. Sí, de todas maneras. Y yo creo que los papás, las mamás páncreas, ellos siempre, o sea, yo de hecho estoy como en un grupo de WhatsApp de unos papás del mundo y son pero muchísimos y yo creo, Sí. y ahí se apañan pero en todo momento, En así como todo, que alguien tiene sí. una duda y todos empiezan a opinar, a darle consejos. Siento que es súper potente, como dices tú, para los papás de pequeños que debutan muy chiquititos. Es súper fuerte. Nosotros tuvimos a la Nelcy como invitada, como en representación de los papás y mamás páncreas, y es súper heavy, como de todos los lugares y de todas las edades, cómo se lleva la condición, es un desafío tremendo por donde se le Es vea. un desafío. El colegio, yo siento que eso es algo súper complejo. O sea, porque al final yo tenía 12, yo estaba como más consciente, vamos a decir que era más madura que un niño que puede tener 6 años. Ujú. Que tú no le vas a decir, ponte la insulina solo. Claro. Y yo entiendo a los papás. Entonces, como ahí yo lo veo como mucho más complejo y siento, los admiro demasiado. Yo cada vez que conozco a alguien, admiro todo lo que hacen porque también vivo eso.
Entonces yo siento que es admirable lo que hacemos, porque vivimos como seres humanos y además tenemos diabetes. Sí. Así que es admirable y siento que nos tenemos que nosotros mismos dar un aplauso por eso. Sí. Sí, Sí, totalmente. yo siento que para nosotros como adultos ya es difícil aprender a manejar todo esto. Y lo mismo, volviendo a los papás páncreas, creo que manejar la diabetes de otra persona que no eres tú debe ser sumamente complejo porque no sientes los síntomas, como que tenés que estar Exacto. pendiente a los números, de repente son niños tan chiquititos que ni siquiera te pueden comunicar quizás bien lo que sienten, entonces... Eso es, Dios mío, o sea, como de admirar a esos papás, porque niños que no te pueden decir me siento mal, sino que tú tienes que saber por cómo se está moviendo, por si está haciendo las cosas lentas, por si los ojitos se le ponen de una manera. Ay, sí. No, desarrollan un sexto, séptimo, octavo sentido. Totalmente, totalmente. Tremendo. Increíble. Sí. Sí, muy admirable. Muy admirable. Oye, Joa, y tú allá, bueno, cuando estabas en Venezuela, ¿tú no tenías como conocidos cercanos que vivieran lo mismo que tú, que tuvieran diabetes? No, sí tengo. Tengo Ya, hasta el día de hoy. Yo estuve mucho tiempo enviando insumos a Venezuela. te Como, cuento. sí, yo creo que tú me mandaste alguna vez, sí. Es que hiciste una campaña. Sí, hacíamos campañas porque de verdad la situación allá Mm, era terrible, al punto que yo pedí que no me metieran en los grupos, mm, porque era muy triste y siento que tampoco podía llenarme de esa energía porque no podía hacer nada. claro. Entonces, entonces las noticias eran así como, hoy se murió un niño, mañana otro. Entonces, tú cuando empiezas a leer esas cosas, tú dices, Diosito, ¿cómo hago para que esto no suceda? Y bueno, yo empecé una campaña acá para mandar cosas con amigos que viajaban o con las cosas que le mandaba a mi mamá. Les mandaba cajas y entonces mandaba insumos para allá. Y bueno, poco a poco le mandaba como a 10 amigos, por decirte algo. Mm. Y conocí a una persona maravillosa, que seguro va a ver este podcast. Y bueno, con Katy mandábamos insumos a Venezuela para 300 personas. Mm. Entonces ya no eran 10, no eran 20, eran muchos más. Y nos las pasábamos en esta de, estamos buscando insumos, quien quiera aportar, avise. Entonces yo me llegaba a la casa de la gente te lo mandaba o venían hasta acá. Y en ese plan estuvimos mucho tiempo. Salió maravilloso, ayudamos a mucha gente. Nos mandaban fotitos y videos así agradeciendo. Era muy lindo lo que hacíamos. El problema fue que hace como un año intentamos hacer otro envío muy grande de insumos y resulta ser que nos pararon porque ya no estaban dejando entrar donaciones Terrible. y no pudimos enviar. Entonces ahí como, En Venezuela, no a la salida de Chile. no, ni siquiera en Venezuela, como yo fui a llevar las cajas porque esto se manda por barco, Ujú. como que mandábamos las cosas por barco y la insulina solo con viajeros. Ok, Personas que viajaban le entregamos 100 lápices de insulina ok, y se los llevaba y allá los repartía. perfecto. Entonces, fui a llevar las cajas, que eran como 3 cajas así muy grandes. Y el señor, nada, sí, listo. Y cuando ya me iba yendo, me llaman y que no, devuelvas. Y cuando me regreso, tenía las cajas abiertas y me dicen como, estos son puros insumos médicos. Y yo sí, siempre los he enviado con ustedes. Me dijeron, sí, pero es que las reglas cambiaron en Venezuela. Si yo mando eso, me ponen una multa a mí. Ay, Y yo como, ya, ¿y qué hago? Se la lleva. Y bueno, me llevé mis cajas y bueno, muchas de esas cosas se vencieron Mm. y no pudimos mandarlas, pero igual seguimos ayudando. Katy siempre me escribe como no sé quién necesita esto, tienes. Y ahí nos vamos ayudando, o si alguien necesita insulina porque no la entregaron al hospital porque se quedó corto, porque también pasa con las cintas, como que te quedaste corto. Entonces como que tenemos una especie de comunidad en esto, de que ayudamos a las personas y seguimos mandando cosas a Venezuela, pero solo con viajeros. ok. Mm. Entonces solamente mandamos insulina y cintas de medir, que es lo que no hay allá. Ah, ok. Entonces ahora es como mucho menos, pero en su momento ayudamos a mucha gente y fue bien bonito. De verdad que sí, como Sí, uno siente que el corazón se llena por supuesto. porque estás ayudando a otra persona que lo necesita. Totalmente.
Y en ese Sí, sentido, yo creo que la comunidad de gente que vive con diabetes es súper, súper, súper generosa. Increíble. totalmente. Y yo me he dado cuenta, eh, un poco por casualidad, ni siquiera porque yo he necesitado o he tenido que pedir activamente, pero en algún momento cuando he comentado como, oye, se me quedaron las insulinas no sé dónde, voy a tener que ir a comprar a la farmacia, voy a la que hay aquí cerca, que es un pueblo chico, no la encuentro. Y la gente al tiro me empieza a comentar como, oye Javi, pero yo tengo Novo Rapid por si te sirve, vivo cerca. Lamentablemente yo no uso Novo Rapid, entonces no la podía aceptar, pero todo el mundo está dispuesto inmediatamente a ayudarte. Yo tengo una extra, te la paso, después me la devolví. Sí, Eh, sí, es así. Y al final, esa comunidad que haces es para ayudarte y también para otros países. Yo conozco mucha gente que, no sé, se fue a viajar para no sé dónde y le pasó algo y, no sé, no tiene sensores. Entonces llega alguien de ese país y le dice, no, no te preocupes, yo te paso uno. sí. Y le pasa. Entonces también es como apoyarnos en ese sentido y nada, hacer, mira, lo que se pueda. Al final a mí me duele mucho el hecho de que ya no podemos enviar donaciones, que era complejo porque al final entre conseguir las donaciones y conseguir donación económica para pagar las cajas Claro, era complejo, pero se lograba y se hacía un trabajo súper bonito. En Venezuela hay mucha gente que se encargaba de repartir esto. Entonces, como con Katy se ponían de acuerdo, entonces llevábamos una lista de todas las cosas que iban en esa donación y para qué ciudad de Venezuela iban, entonces de verdad era algo como muy bonito. no, me imagino que deben haber ayudado a una cantidad de gente increíble. ¿Cuánta gente, tienes una idea más o menos de cuánta gente vive en Venezuela? Aprox. ¿De cuánta gente con diabetes? No, 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 no no, tengo ni en general, como la población de Venezuela. no me acuerdo. ¿No? La podemos buscar. ¿Es más grande que en Chile? Es que no, como en Sí, creo que son más que en Chile. no, de todas maneras más que en Chile, pero claro, Sí, quiero tener una idea como de qué 28 millones. tanto. Sí, 28 millones de habitantes. Mucho. Wow. Claro, ¿Cuántas personas? Ahí te sale la info de cuántas personas con diabetes viven allá. No, no me sale. nunca hay No un me dato muy sale. preciso de eso, pero Mm, imagínate, en 28 millones deben ser muchísimos los que viven con diabetes. Sí, o sea, son muchos. Y allá en Venezuela hay muchas cosas buenas. Por ejemplo, el fondo de ojo que te hacen en un lugar específico de Venezuela, Ujú. te hacen el estudio y lo mandan para el Joslin de Estados Unidos. Y ellos lo analizan y te devuelven un informe. O sea, ni siquiera es que en Venezuela lo analizan. Entonces tiene cosas muy buenas, hay mucha comunidad, hay grupos, em, pero el tema está en que, claro, el acceso allá está muy complejo. Como cuando yo me fui era peor, ahora consigues las cosas, pero son muy costosas. mm, Entonces ahí es donde está como el problema en este momento. sí, qué heavy. Bueno, entonces, como que eso igual es un recordatorio, como lo decía la Javi hace un ratito, de, bueno, en realidad en el día a día esos recordatorios llegan de estar como agradecidos de lo que tenemos nosotros, por ejemplo, acá, porque hay otras personas que lo están pasando pésimo. Entonces, eso es Sí, como un aliciente para nosotros mismos, como, bueno, sí, una persona que vive con diabetes tiene días difíciles y sí, queremos mandar a la punta del cerro la diabetes muchas veces en el día de repente, pero no sé, también como que llega ese mensajito, ese que dice que nada, porque al final igual uno tiene que estar agradecido de lo que tiene. De todas. total. Y de hecho, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que si tengo una hipoglicemia muy fuerte, mi día ya no es el mismo. Mm, Y yo siento que eso nadie lo entiende. Como que después de que tú saliste de la hipoglicemia, como que ya todo el mundo te dice, ah, ya estás en 80, maravilloso, sigamos con la vida. Y es como que la energía se te fue, tienes ganas de dormir, no sé, como que ya tú no te sientes igual. De la cabeza. Y eso es algo, sí, eso es algo que no le puedes explicar a alguien. O si pasas mal una noche, toda la noche alta, y te tienes que levantar en la mañana a trabajar, Oh, es como 5 veces más difícil de lo normal por cómo te sientes. mm, Entonces, yo no solamente agradezco el hecho del sistema público de acá, que puede mejorar,
estamos muy Claro. claros en eso. Puede mejorar 50.000 veces, Mm. pero no es un mal sistema. Y más que nada agradezco a las personas que tengo alrededor. Mm, Que nosotros hemos normalizado demasiadas cosas en la vida y al final la persona que sigue estando ahí al lado, que va, te visita, que te dice para salir, que también está viviendo esto. sí, Entonces uno también tiene que ser agradecido de esas personas que están ahí contigo. Sea tu familia, tus amigos, la gente de la universidad, del trabajo, todos. Porque todos también terminan viviendo diabetes. O sea, a mí me ha pasado que yo estoy aquí en reunión y le mando un mensaje a mi esposo, tráeme algo con azúcar, mm, porque ya estoy baja. Mm. Y él entra callado, me lo deja aquí al lado y yo sigo mi reunión como si nada. Claro. Entonces, si uno no tuviera también esas personas, sí, como también sería más complejo. totalmente. Totalmente. Oye, y en relación a eso, al amor de pareja. Yo sí, pues siempre hay que meter el cagüineo ahí. Ah, ¿cómo fue esto? ¿Cómo te encontraste con tu, ¿cómo se llama tu esposo? Héctor, ¿Y Con él es Héctor. chileno? ¿eh? ¿Él es chileno? No, es venezolano. Es Ah, venezolano. Wow. ¿Y ahí cuándo nació Sí. este dulce amor? Porque este sí que es dulce amor, po. Bueno, se van a quedar impresionados, pero vamos a cumplir 18 años. Oh, wow. broma. Sí, Fíjate, ¿desde qué edad? de los 18. Oh, heavy. O sea, tú te Pero sí. así, Ah, así, ¿no? Realmente tenemos 18 años juntos, tenemos poco casados, vamos a cumplir 4 años casados. Pero yo siento que, insisto, he sido muy afortunada. Yo jamás he tenido como un rechazo por tener diabetes, más bien como que la gente siempre ha querido aprender más. Y bueno, doy gracias de que mi esposo no tiene como ese miedo de que, no sé, me puede pasar algo de cualquier cosa. Como está ahí y como que me apoya en todo, sobre todo en la cosa de la diabetes, está ahí como, estás baja, toma, estás alta, toma. O me tengo que cambiar la cánula, no dice nada porque ajá, de repente pasa, o me tengo que cambiar el sensor, ayúdame. Entonces, la verdad es que, no sé, siento que a pesar de todo, el amor no ha sido un impedimento en nada. Más bien ha sido un apoyo tener una persona al lado. No sé, siento que quizás viviendo sola hubiera sido todo diferente. de todas maneras. Pero sí, ha sido como un apoyo total tenerlo ahí, como cualquier cosa que pase, él sabe cómo actuar. Que eso es importante. Qué Buenísimo. bacán. Sí, qué rico poder compartirlo con alguien que, como dices tú, ya sabe todo, como te conoce. Yo digo que mi esposo sabe hasta capacitar en bomba, porque yo dejo la puerta abierta y él escucha todo. A veces me llaman y me dicen, no, mi amor, eso es no sé qué. Y yo, tenés razón. Sí, entonces, Qué buena. porque ya La él vive diabetes también 100%. Qué bacán. Entonces, Pero también que, no sé, como que vuelvo a esto que mencionaste de que nosotros normalizamos hartas cosas. Sí. Y qué importante no normalizarlas, pues. A mí me pasa que como que me hizo mucho sentido porque yo normalizo y le quito peso a muchas cosas de mi diabetes. Y a diferencia tuya, yo comparto poco con mi círculo cercano de lo que me pasa con la diabetes. Como las bajas las manejo sola, las altas las manejo sola. Casi nunca comento de mi diabetes, mi familia se entera más por redes sociales, por lo que subo a mi Instagram, que por lo que yo les comento directamente. Yo no estoy en pareja, viví harto tiempo sola, ahora vivo con mis papás, pero como que he ido haciéndome cargo tan yo que no comparto mucho y claro, normalizo mucho, como que le quito el sí, peso, ¿cachai? Y exacto. siento Y aparte que que a mí también, no sé si te pasa que como que tienes una baja y tampoco quieres que la gente empiece como a asustarse, sí, ni a ponerse como loca. Entonces uno dice, ¿será que lo digo? ¿Será que no lo digo? sí, Pero yo creo que al final hay que decirlo. Igual que, sabes que estoy alta, ¿no? A mí me pasa que si estoy alta y me duele la cabeza, no me hables. claro, Entonces, es como, ya la gente sabe, ¿te sientes bien? Sí, déjame. Ya listo. sí, entiendo. Entonces, como si tú al final lo compartes, también hace que no sea tan complejo el tema. Sí, de todas maneras, y Sí. uno se puede permitir un poco más este espacio que también lo mencionabas antes de
que nos afecta harto en nuestro rendimiento, en nuestro ánimo, las fluctuaciones de glicemia. Porque a mí me pasa que de repente uno está trabajando y necesita ser productivo hasta ahí en la mitad de una reunión y te viene una hipoglicemia y te empezás a sentir pésimo, y después tenés que seguir como siendo productivo Como si nada. no puedes, como que tu ritmo bajó, pero en un 1000%, necesitáis tiempo y es difícil explicarle a alguien que no lo vive, como, oye, en verdad no es tan fácil. Igual que algo que todos tenemos normalizado con diabetes es contar carbohidratos. Mm, Y esa cuestión es como tu vida. O sea, yo siento que somos unas calculadoras ambulantes. sí, todo el tiempo. Entonces, al final, yo cada vez que voy a comer, sea lo que sea, ya yo estoy contando carbohidratos, así no me lo vaya a comer. Es como una cuestión que tú normalizas en tu mente de que tienes que contar los carbohidratos. Y al final tú dices, ya va, pero ¿por qué tengo que estar todo el tiempo pendiente de esto si los demás no lo están? Entonces ahí como que se hace un poco más complejo, creo yo, el tema de normalizar cosas de la diabetes, como, no, ya me siento bien después de la hipoglicemia, cuando en realidad no te sientes bien. sí. Sí, yo el otro día Entonces, pensaba en base a esto de los carbohidratos, también decía, es algo que me carga de la diabetes, como el contar carbohidratos, como el que no me gusta, todavía me cuesta, y también siempre lo hago sola, entonces el otro día pensaba, ¿sabéis que debería normalizarlo a tal punto que todos los que vamos a comer en la mesa me ayuden a contar carbohidratos? Porque a chutarle nunca es tan fácil, y uno hace el cálculo mental solo y los otros se están comiendo su plato tranquilo y ni se preocupan de los carbohidratos. dígame si estás alta y tenés que esperar para comer y todo el mundo comiendo y tú ahí. Sí. Qué terrible. Como, no, ¿qué te pasa? Qué terrible. Entonces, claro, que Pero bueno, explicarle al de al lado como, oye, a ver, calcúlame tú los carbohidratos del plato. exacto. Todo el ejercicio. Sí, se tal vuelve cual. agotador, muy agotador. No, y el tema del conteo es otro nivel. O sea, yo siento que nos desgasta demasiado el conteo de carbohidratos en el día a día, porque a veces tú ves algo y tú dices, uy, esos son como 80, no sé si puedo comer, cuánta insulina. Como ya empiezas a dramatizar en tu Claro. mente lo que implica lo que estás viendo y no es fácil. Y bueno, de hecho, a mí me pasa algo, no sé si ustedes lo harán, pero yo en mi casa todo lo sirvo en taza. Sí. El otro día alguien me dijo, pero ¿cómo? Como si tuvieras siempre dieta. Y yo no, sino que así lo cuento más fácil. Ujú. Entonces como, imagínate ese nivel. Yo tengo tazas de medir solo para servir comida. Y sirvo, mi amor, ¿cuántas tazas quieres? Una. ¿Cuánto quieres de esto? Dos. Porque ya así es en mi casa. En mi casa todo se sirve con tazas. Entonces son cosas que uno dice, ya, pero si eso es lo normal. No, no es lo normal. Mm. No lo es. Sí, a mí me pasa también eso que me agota, me frustra igual, de repente, como eso de que, no sé, pues ya estamos todos comiendo y yo tengo que esperar y más encima tengo mucha hambre. Tengo que esperar porque si no después me voy a hiperglicemia y todo. Y siento que el tema del conteo de carbohidratos para mí, yo siempre como que trato de sacar la cuenta y todo el tema, pero es como que nunca le achunto, güey. Entonces como que me pasé dos más y me fui por glicemia y después me pasé un fruyele más y oye, esa cuestión, cuando de repente estoy como muchos días, cuando a mí me da baja, me da como 3 bajas en el día. Y es como lo que Claro. decías tú, después como que es un estropajo, como que no puedo seguir viviendo. Y tienes que seguir, porque esa es la vida. Exacto. Y Y fue más lo que encima, nos tocó vivir. Pero como a veces uno necesita a alguien al lado que te diga, ay, todavía no te sientes bien, ¿verdad? No, no me siento bien todavía. exacto. Es como ya, Lo ya, necesitas. como, ya, ¿estás Sí. lista? Por eso de que nos reunamos presencial, maravilloso. Sí. Me encanta la idea. Oye, y el otro día me pasó específicamente con una baja que hace tiempo que no me daba una baja así. Tenía 41 a las 2 de la mañana. Porque obviamente calculé mal o no sé qué pasó. Algo pasó en el camino. Algo pasó. Y resulta que ese día hacía mucho frío y me fui a acostar y estaba súper tapada, me acuerdo. Y de repente Ya. me había puesto como el sensor nuevo y no me sonó nada de alarma, pero parece que como que mi espíritu, no sé, mi alma me Salió. despertó y yo hago como así, levanto las tapas de una, como que hubiese despertado una pesadilla y estaba pero empapada y ya como que no podía como estar en mi cuerpo. Y yo dije, tengo una hipoglicemia demasiado baja. Me mido como puedo, 41. Y ahí como que yo lo primero pensé es como voy a avisarle a mi mamá, por ejemplo.
Y como que dije, más encima, en mi hipoglicemia de 41 dije, no, voy a hacerlo sola. Fui, me tomé un jugo, como 5 fluyeles, y ahí esperando, y después me empezó a sonar el sensor, tit, tit, y me sonaba, y me sonaba, y me sonaba. Y yo no sé qué habrá pasado, que como que antes, al principio, cuando recién había debutado, me pasaba mucho, que hacía mucha hipoglicemia, y en la noche me despertaba de esa manera, pero hace rato que no me pasaba. Entonces yo no sé, será como algo adentro, como que te estás muriendo. Porque yo siento que tu cuerpo lleva Cuerpo, es tu cuerpo modo y sobrevivencia. lleva tanto rato quizás tratando de despertarte y uno está raja que cuando ya lo logras como, sí, como que uno se despierta así como y no Yo debo decir que lo que más odio de esos momentos es que te sientes horrible. Vas y te comes la cuestión, te da el hambre del infierno. Entonces te quieres comer 5 veces más lo que te estás comiendo. Y después de que ocurre todo esto, yo solo pienso, mañana me tengo que parar a tal hora. sí, sí. ¡Oh, qué terrible! Y como que ya todo peor. Y después de esa baja probablemente vaya a terminar alta porque te lo comiste Hoy todo. te comiste el refri. Sí, pues. No, y no te pasa, a mí con esas bajas nocturnas también, hace tiempo que no me pasa, pero antes me pasaba harto, sobre todo cuando hacía mucho deporte, y uno se despierta así como de partida, como gracias cuerpo por lograr despertarme, porque Claro. podría no haberme Dale. despertado con una baja tan baja, como que uno se siente tan mal, que decís como chuta, menos mal que me desperté, y también te sentís tan débil, a mí he llegado a pensar como, y ahora tengo que caminar más encima de la cocina, ir a buscar algo, como no sé si el cuerpo me va a dar, ¿cachai? Te sentís toda Qué debilucha, así caminando. Y uno cae en la tontera también de hacerlo sola. A mí mi mamá siempre me ha dicho, como, oye, despiértame cuando te dé una... Y yo como, ¿para qué te voy a despertar? ¿Para qué te voy a molestar? ¿Cachai? Uno hace eso, 100%. A mí me pasó una vez que salí de mi casa y llegué como, yo vivo cerca del gimnasio, llegué como a la mitad del camino. Ujú. Y en ese momento me di cuenta que estaba muy baja. Ahí en ese momento. Y como que me senté en uno de estos banquitos que hay afuera de los edificios y me medí y tenía como 48. Uf. Y ahí tuve que tomar la decisión si devolverme a mi casa o seguir al gimnasio, porque me quedaban a la misma distancia. Y yo decía, ¿qué hago, Dios mío? Y al final dije, no, voy al gimnasio, ahí deben vender Power, porque no llevaba nada. Ah, Deben vender Power, me lo tomo completo claro. y ya, listo. No, llegué al gimnasio, pero parecía un cadáver. Porque para más colmo no se pone en modo cadáver. Sí. Sí, Te ven como, te sientes mal, ¿no? Estás bien. No, así modo cadáver. encima que uno Sí, piensa que está tomando las mejores decisiones cuando está en Sí. una hipoglicemia, pues. y también como que ya la gente sabe que no me debe hablar de cosas importantes si estoy baja. Claro. Ah, Entonces, importante. no, Joana, ¿qué te parece si hace...? No, ya va. Espérate que me suba la glicemia y hablamos, porque se me va a olvidar la mitad de las cosas que me van a Ay, qué decir. increíble cuando uno está con una baja o repuntando la baja y te vienen a hablar de algo como, ¿y qué opinas de no sé qué? Tenés que tomar decisiones. No, no te puedo ayudar en este momento. Este no es el momento. Exactamente. Wow. Sí, Oye, Yoga, qué interesante y qué bacán que hayas aceptado nuestra invitación y que hayas estado acá con nosotras compartiendo tu versión más dulce, requete dulce, y con todos los que nos están escuchando. Y ahora nosotros tenemos una sección, como una mini sección especial, que se llama Preguntas Dulces sin filtro. Y te vamos a hacer como unas preguntitas y tú lo primero que te venga a la mente o salga de tu corazón es lo que respondes. ¿Ya? Muy bien. Voy a comenzar y Javi, ¿las tienes por ahí también? Sí, las tengo por acá. Ya, entonces voy a empezar con la número 1 que dice, Joa, ¿cuál es tu placer dulce o tu carbohidrato favorito? Ah, mi carbohidrato favorito. Qué difícil. ¿Pero para las hipoglicemias o carbohidratos? No, No, lo que te gusta comer a ti. Tu placer Ah, que me dulce. gusta. Como que incluso está ahí en 300, pero tú te lo querés comer. Una torta de zanahoria. qué rico. Ok. Qué rico. 100%. 100%. ¿Con azúcar o sin azúcar te gusta igual? No con azúcar, Con azúcar. por favor. Con todo. Es de dos. Todo, sino para qué. Me encanta la torta de zanahoria. Sí, muy bueno. Ya, si tuvieras que desmentir un mito sobre la diabetes, ¿cuál sería, Joa? Te vas a quedar sin piernas. Detesto eso. Detesto cuando me dicen, ay, mi abuelita le cortaron una pierna. Ay. Esas cosas no se dicen.
el que me está escuchando aquí, esas cosas no se dicen. Ujú. Como detesto cuando dicen esas cosas porque al final una persona que no está educada, una persona que está comenzando en este mundo, eso asusta. Totalmente, no. Es muy Sí. violento decir algo así. Sí, Súper qué feo. heavy. Ahora que tú lo dices, yo lo he escuchado mucho. La gente tiende a decir eso. Y es como, Sí. o de repente dicen así como, ya, pero no lo digas delante de la PRI. Y yo así como, ya, whatever. ¿Cachai? Sí, tal cual. Uy. Ya, pregunta número 3. Ajá. Después de 24 años viviendo con diabetes, ¿qué le dirías a la Yoa que recién debutó? Uy, ya déjame intentar no llorar. Em, Llorar, no importa. Le diría que no va a ser fácil el camino, pero que todo va a valer la pena. Mm, totalmente. Eso le diría. A la Sí. Yoa. Mm, a Yo la Yoa adolescente, ¿cierto? creo que es importante. Sí, porque esa Yoa, es que yo tengo una imagen muy marcada. Yo como que recuerdo cosas de la clínica en la que estuve, ¿Sí? pero lo que tengo muy marcado fue el día que salí. En ese día que salí, yo me monté en el auto, iba mi mamá, no, iba mi hermano manejando y mi mamá, y yo estaba atrás, y me puse así como entre ellas, ¿sabes? Así como entre los dos asientos, Ujú. y le dije, y me voy a tener que pinchar toda la vida, y todas nos pusimos a llorar. Ujú, Entonces, como que ahí fue como Claro. cable a tierra, claro. y claro, fue un momento como bien duro. Claro. Pero aquí estamos, pues, después de 24 años, Así transformando la sí diabetes se puede. también. El camino no ha sido fácil, Claro, pero no hay nada que lo detenga aún. totalmente. Sí. Sí. Nos Ya. queda una preguntita, ¿cierto? ¿Dos o no? Difícil esta pregunta, me siento Sí, en un ¿viste? examen. Siguiente pregunta. ¿Qué hábito, Joa, ha sido clave en tu manejo de la diabetes? El ejercicio, Mm, 100%. Como, bueno, yo tengo un tema y es que yo hago mucho ejercicio, cuento carbohidratos, me controlo bien, pero soy buena para comer. Dios mío, pero muy buena para comer. ujú, Y aparte, soy una persona muy sociable. Entonces usted me dice, vamos a comer hamburguesa, y yo digo que sí. Claro. Vamos a comer pizza, y yo digo que sí. Vamos a salir a no sé, y yo digo que sí. Como que no tengo ese filtro de decir, no, mejor no me pasa. Entonces soy súper buena para comer y siento que el hábito que me ha mantenido bien es el ejercicio. Totalmente. Se protege con el ejercicio. Sí. No lo perdonas. Buenísimo. Súper. Ya, otra preguntita. Dice, Adiós. si tuvieras que definir tu relación con la diabetes, pero en solo una palabra, ¿cuál sería esa palabra? A ver, sería compañerismo, creo yo. Porque al final siento que la diabetes es como una compañera, como toda compañera, a veces te peleas con ella. Entonces, como generalmente estás bien, pero van a haber momentos en que la relación no va a estar tan bien. Y bueno, la idea es que esa compañera te va a acompañar toda la vida. Así que tratemos de llevar la fiesta en paz. Compañera, por favor, ubícate. Tal cual. Y yo hay días que digo, estoy divorciada de mi diabetes. Seguro lo has visto en mis redes sociales. Como, estoy divorciada de mi diabetes, no quiero saber nada, ¿verdad? Y al día siguiente ya me reconcilié con la diabetes. Así que sí, yo diría que eso. Buena palabra. Oye, y Oye. hay una pregunta aquí, Pri, no la había leído, que estaba potente igual. Ay, Dios mío. Creo que a todas nos va a hacer reflexionar. Puedes responderla o no, yo, pero mira, dice, si la diabetes no hubiera estado en tu vida, ¿crees que serías la misma persona hoy? No lo sería, definitivamente. Imagínate. Creo que hubiera estudiado administración Claro. y no sé, muchas cosas podrían no existir. Y bueno, al final nos tocó vivir la diabetes y mira, no me arrepiento como de todas las cosas que he hecho. Quizás la vida hubiera sido más bonita, quizás no, nunca lo sabremos. Pero tampoco es como que siento que ha sido una mala vida.
ha sido una vida de enseñanza, es una vida que nos ha tocado madurar mucho más rápido que otras personas y estar más atentos a nuestra salud que otras personas. Que eso es algo que hoy en día nadie hace. O sea, como si ustedes tienen amigos, pregúntenle cuándo fueron la última vez que se hizo exámenes de sangre. Nadie se lo hace una vez al año. Y nosotros por lo menos 2 veces al año estamos en eso. Sí. Entonces, entre todo, como uno dice, bueno, me tocó vivir la diabetes y eso me ha permitido tantas cosas que bueno, al final la acepto tal cual como es. Imagínate, o sea, estás en Chile finalmente por tu diabetes, estás trabajando lo que estás trabajando por tu diabetes. Exacto. Claro. Exacto, y siento que al final me hizo la persona que soy hoy. Quizás no sería la misma persona si no tuviera diabetes, en el sentido como de cómo soy yo, cómo me desenvuelvo, cómo ando con otras personas hablando. Siento que la diabetes me ha permitido como crecer mucho. Totalmente. Qué bonito. Oye, Joa, y se nos queda una pregunta que no estaba aquí en la pauta, digamos, pero la hicimos la semana pasada, ¿te acuerdas, Javi? Sí. Estamos haciendo este sondeo, porque queremos hacer un reel tal vez con esta información. ¿Qué le dirías tú a una persona que no sabe la diferencia, que bueno, es la mayoría de las personas que no conocen la diferencia, pero ¿qué le dirías a una persona que no sabe la diferencia entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2? ¿Qué información clave le darías a esa persona para que supiera cuál es la diferencia? O sea, pero solamente como explicarle cuál es la diferencia. ¿De qué manera se lo explicaría? ¿Algo así? Claro. Ya. Le diría que tenemos un órgano que es como una máquina y que hay 2 tipos de diabetes que afectan a esa máquina. Uno es que la máquina deja de funcionar de un día para otro y no hay manera de prenderla nuevamente. Y esa es la diabetes tipo 1, donde ya tu cuerpo no produce insulina, que es básica para vivir. Y la tipo 2 es como que esa máquina está trabajando al máximo con esos trabajadores que ya no pueden con su vida y las máquinas están mal, sin mantención ni nada. Y claro, llega un punto en que esa máquina está forzada, esa es la diabetes tipo 2, y que en algún momento esa máquina va a dejar de funcionar y va a requerir insulina igual. Oh. Wow. Qué buena explicación, me encantó. Como súper didáctica. Sí, muy práctica y fácil para cualquier persona que lo pueda entender. Fácil de entender, sí, está muy buena. Totalmente. Genial. Wow. Oye, qué potente el capítulo de hoy, es nuestro capítulo número 14. Joana, estamos súper felices de tenerte acá, de conocerte un poquito más en profundidad, de conocer tu historia. Una historia tremenda que nos hace despertar, digamos, igual también. Tiene ese mensaje. Así que nada, te damos las gracias. Esperamos que todos los que nos están escuchando en casa también se sientan acompañados por este podcast, por estos capítulos que estamos creando, que cada vez vamos siendo más quienes nos conocemos, que vivimos con esta condición, ¿cierto? Así que eso, ¿te gustaría dar algún mensaje final, algún comentario? Soy buena para hablar. Bueno, sí, yo quisiera que todas las personas que nos escuchan, que tienen diabetes, agradezcan por algo todos los días. Agradezcan por algo como, no sé, me levanté como un 100. Algo así tan tonto como eso. Y que también agradezcan por su familia, por las personas que tenemos alrededor, que hacen un esfuerzo por aprender de diabetes, hacen un esfuerzo por estar ahí para nosotros. Y agradecer también al sistema de salud el hecho de tener acceso a tu tratamiento, tener acceso a tecnología. No lo tiene todo el mundo. Entonces siempre tenemos que ser agradecidos en ese sentido. Y también quiero aprovechar de darle las gracias a todas las personas que siempre están conmigo y están pendientes de mí, porque de verdad que uno tiene su familia que siempre está pendiente de uno y tiene la familia elegida que vienen siendo los amigos y de verdad soy muy afortunada. Lindo. Muchas gracias, Joa. Estuvo muy entretenida y muy interesante esta conversación. Me alegro. De verdad estuvo muy bueno. Me invitan a la segunda temporada. Total. Y a la junta. Tengo solo un... Y a la junta. De todas maneras, una pregunta práctica, como
en esto de Medtronic, ¿tú tienes algo que ver con las postulaciones a la bomba, como por la ley de Soto? Nada que ver. Ay, ya. Solo educación en ese sentido. Sí, solo educación. Perfecto. ¿Y quieres compartir tus redes sociales, Joa, para que la gente te pueda encontrar? En Instagram y en TikTok me consiguen como Juanitas Life. Juanitas Ya. Live. Se escribe Joan, por si acaso. Así como mi nombre, porque a veces le ponen una H, no me van a conseguir. Juanitas Life. Lo vamos a dejar así escrito tal. igual. En la- Sí, Eso. Perfecto. eso. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, se pasaron. Obvio, cuando quieras. Un Así gusto. que a todos los que nos están escuchando, les dejamos invitados como siempre a seguir nuestras redes sociales, Javi.diabetes y Crispri Diabetes Estilosa. Y también si es que ustedes quieren ser invitados a este podcast, aquí les estaremos esperando. Y nos vamos a ver pronto en un siguiente capítulo de mi versión más dulce podcast. Así Eso. es. Chao, chao. Abrazo. Cuídense. Muy Chao, bien. chao.